Buenas noches con todos. Quien los saluda es Jimmy Cueva, psicólogo, director del Centro Psicocap, Centro de Atenciones y Capacitaciones Psicológicas. Nosotros como centro estamos comprometidos con la comunidad de poderles llevar, tener un alcance, de poderles llevar talleres gratuitos, tanto a padres de familia, a docentes, a estudiantes y a egresados de psicología, también a la comunidad en general, con diversos temas. El taller que vamos a tocar hoy es con la psicopedagoga especialista desde México en niños y adolescentes. El tema que vamos a tocar es límites, límites asertivos en la crianza de niños y adolescentes. Solo para, antes de comenzar, denme un minuto que vamos a presentarles. Cuestión de, a ver, permítame un segundo. Aquí estás. Como ustedes pueden ver, nosotros somos Psicocap. Nosotros nos encargamos de llevar talleres gratuitos, también con psicólogos profesionales, especialistas, no solamente ponentes nacionales, sino también internacionales, conferencistas también, con experiencia y especialistas en los diferentes temas. Como podemos ver, hemos llevado cómo controlar las rabietas en los niños. Este taller ha sido con una ponente colombiana, especialista también en niños y adolescentes. Hemos llevado lo que es el tiempo de COVID. El tema ha sido duelo y COVID, estrategias para afrontar la pérdida de un ser querido. También una herramienta poderosa que se debe manejar en las terapias es mindfulness. También hemos llevado este taller muy interesante. Es una técnica de respiración para relajación, para poder controlar lo que son los ataques de ansiedad, ataques de pánico, entre otros. Y también para poder conciliar el sueño. Acá pueden ver que también hemos llevado un taller de retos de la enseñanza en la virtualidad. Estrategias para manejar la ansiedad. Esto ha sido una conferencia gratuita también para la comunidad en general. En el Día Internacional que se conmemora la lucha contra el VIH-Sida, el 1 de diciembre, también hemos llevado este taller gratuito para público en general. Y este es un tema muy importante que hemos tratado también. ¿Por qué ir al psicólogo? ¿Cuáles son esos mitos por los cuales nosotros nos dejamos llevar y no asistimos a un psicólogo? Vamos a dar inicio a este taller. Ya se encuentra con nosotros. Un segundo, por favor. Diana, con nosotros se encuentra ya Diana Zamora. Diana, adelante, por favor. Ya tienes permiso para poder presentar las PPTs. Ustedes pueden hacer interrupciones en cualquier momento. En la presentación de las PPTs, ustedes pueden levantar la mano, pueden encender el micrófono y hacer las preguntas correspondientes. Nosotros vamos a tener 1 hora y media, exactamente hasta las 8:30, que es lo que dura el taller. El taller está siendo grabado, es teórico práctico, y le vamos a dar todos los tips, todas las herramientas para que podamos manejar, ¿no? ¿Cuáles son esos límites con la asertividad en la comunicación? Cómo debemos de manejarnos? Los padres, los docentes y los conocimientos que deben de tener también los estudiantes de psicología con los niños y adolescentes. Permítanme un segundo, gracias.
Nuestra ponente Diana Zamora es una conferencista también y se encuentra en otro enlace. Así que le acabo de reenviar el enlace. Esto no suele pasar. Ya Psicocap ha invitado a varios colegios. Ahora estamos invitando al colegio de NP para los diferentes padres de familia. Estamos esperando que se conecte. Les voy a pedir a los padres de familia, a los docentes, que nos acompañen con las cámaras prendidas, tal vez, para ir conociéndolos también. Informarles también que se va a hacer un taller de cómo nosotros como padres de familia podemos, digamos, ver esos signos o esos síntomas, algo que nos puedan dar, poder ver la autoestima de nuestros hijos, tanto de nuestros niños, nuestros adolescentes, actividades. Este también será un taller gratuito. Yo daré el taller a los padres de familia. Va a ser dirigido para los padres de familia, quienes vamos a trabajar con diferentes actividades. Se les va a pedir materiales también para poderlos trabajar y que sea un taller muy, muy ameno. Y será un taller con 2 sesiones. En la segunda sesión del taller, lo que se va a ver, digamos, es cuál fue el resultado cuando se llevaron a cabo estos talleres. En este taller que lo voy a llevar es 3 actividades de la autoestima, ¿no? Tanto para niños como para adolescentes, como lo vengo repitiendo. Permítame, esperemos que ya haya ingresado la ponente. Cualquier consulta que tengan ustedes, pues, perfecto. Gracias, Diana. Sí, justo le Jimmy, habíamos comentado de que estabas en un enlace porque como eres conferencista, psicopedagoga especialista, ahí había viene mi una pequeño. confusión con el enlace, así que ya se encuentra con nosotros Diana Zamora. Permíteme un segundo, Diana. Claro, Listo, Diana. Adelante, gracias. no, gracias a ti. De hecho, en el otro enlace había muchas personas y yo las invité, les dije, aquí está el ID y súmanse al otro enlace también. Muy bien, pues qué gusto verte, Jimmy, después de un rato de no estar participando en Psicocap. Muchas gracias a todas las personas que se están sumando desde allá. Como verán, yo también estoy aquí en casa con mi familia, estoy con mi hija y por lo tanto, pues lo primero que les quiero decir que no hay título para mamá y para papá. O sea, no hay título que nos haga como acreedores a esta importante, gran vocación de vida. Y hasta nosotros, los que somos especialistas, también tenemos muchas cosas que a veces se nos van de las manos y entre ellas, pues son los límites, ¿verdad? Jimmy, me imagino que ya me presentó. Mi nombre es Diana Zamora Muñoz. Bueno, parte de mi currículum ya también Jimmy lo dijo. Soy pedagoga especializada en crianza respetuosa y disciplina positiva, creadora y fundadora de una escuela para familias aquí en México y en todo el mundo, porque ya tenemos contacto con muchos países, que se llama Crianza Consciente, aquí está la camiseta, Escuela para Familias. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema profundo y un tema complicado, que son los límites, ¿no? El título es, perdón, límites asertivos en la crianza, ¿ok? Ahora, yo les preparé una pequeña presentación, la parte teórica va a ser breve, pero me interesa mucho también escucharlos y escucharlas también. Entonces vamos a empezar partiendo de la primera parte del taller que dimos en el mes de noviembre. Jimmy, no recuerdo bien cuándo, así ya tiene un buen tiempo que no conectamos en este espacio, pero en esa primera parte estábamos hablando precisamente de los límites, ¿no? De lo que son los límites, cómo reconocer la importancia de los límites en la crianza. Y entonces hoy vamos a ir por esta segunda parte, ¿no? Esta segunda parte que es precisamente límites asertivos en la crianza de niños y adolescentes y ahora vamos a hablar de cómo aplicar los límites, ¿no? Cómo poner límites, ¿ok? Y entonces antes de empezar con la presentación, quiero irme a la parte reflexiva. ¿Qué es un límite? ¿A qué nos suena la palabra límite? Y entonces primero vamos a hacer esta introspección. Cuando yo digo la palabra límite, ¿a qué te suena? ¿No? De entrada, solamente por escuchar la palabra. Y es una palabra que constantemente vamos a ir evaluando y reestructurando de acuerdo primero a lo que representa para nosotros
y después a lo que nos dicen que representan. Por ejemplo, cuando tenemos niños, regularmente que pues sí, hacen alguna rabieta, algún berrinche, siempre te dicen, es que ponle límites, ¿no? O si el niño se quiere pasar de control de papá, mamá, siempre es ponle límites. ¿A qué se refieren cuando nos dicen que les pongamos límites? Pues sí, a darle un golpe, a castigarlo, a darle una nalgada. Eso es culturalmente conocido como límite. Sin embargo, los límites son una contención. Cuando yo pongo un límite, estoy conteniendo. Los límites están en la naturaleza, están en todas partes, ¿no? Nuestro cuerpo mismo tiene límites, límites naturales, ¿no? Y así como es de natural la palabra límite para la naturaleza, para nosotros como mamás y papás también debe ser algo natural. Poner límites es algo bueno, eso sí hay que entenderlo. Poner límites es algo que nos forma. Poner límites es un acto de amor, ¿sí? Al entender esto, también hay que tomar en cuenta que la forma en cómo ponemos los límites debe entenderse, parecerse y ser un acto de amor. Es decir, yo no puedo decir que poner un límite es un acto de amor si estoy golpeando, porque golpear no es un acto de amor. Yo no puedo decir que estoy poniendo un límite si estoy castigando, porque castigar no es un acto de amor, o si estoy condicionando. El amor tiene un componente que es la seguridad y el afecto. Si mi límite no tiene seguridad y no tiene afecto, entonces no es un límite, es un castigo, es un golpe, es una agresión, ¿ok? Bien, vamos a la parte sustanciosa. ¿Cuáles son los beneficios a corto plazo a corto plazo de poner límites? Primero, los límites nos dan seguridad en cualquier etapa de la vida. Segundo, se establecen códigos de comunicación y esos códigos de comunicación son positivos. Por lo tanto, pues son buenos, buenos resultados, ¿no? Dan estabilidad emocional, favorecen el apego seguro, generan confianza a corto y a largo plazo, dan claridad en los roles individuales de la familia. Recordemos que la estructura y el modelo familiar debe ser claro para todos. Es decir, los hijos deben saber quiénes ponen los límites y nosotros debemos saber respetar los límites de nuestros hijos también. Sí, no se vale solamente que nosotros esperemos que ellos respeten nuestros límites y nosotros los de ellos no. Y por último, los preparan para la vida social. Qué importante herencia les damos a nuestros hijos cuando les ponemos los límites adecuadamente, porque los estamos preparando para un futuro responsable. ¿Ok? Ahora, a largo plazo, que ese es el beneficio que todos buscamos, vamos a generar una sana convivencia, no solamente en la familia, sino en la sociedad, ¿no? El tema del autocontrol y la autorregulación, que no son temas infantiles, ojo, un niño no se puede autocontrolar, no puede, no tiene todavía el cerebro maduro para eso, tampoco se puede autocuidar y mucho menos autorregular. Esto es un tema adulto, pero a largo plazo, si yo tengo un niño que reciba buenos límites a través de las formas como yo se los estoy anticipando, el niño va a generar autocontrol, autonomía, por supuesto, la famosísima y tan mencionada inteligencia emocional, que no es más que el manejo adecuado de nuestras emociones en tiempo y forma, el respeto por la existencia del otro o la otra que está a un lado y de sus límites también, y a poner límites propios. Es decir, yo humano que recibí buenos límites de niño, cuando soy adulto, voy a poner límites a otras personas también, de acuerdo a lo que yo necesito. Y por supuesto, el gran beneficio a largo plazo será la sana sociedad. Dentro de todo esto, vamos a tener también el cuándo empezar a poner límites. Es una pregunta que nos hacemos constantemente, ¿no? ¿Cuándo empiezo? Empiezo cuando el niño ya tiene 3 años, cuando ya va al jardín, cuando es un adolescente. ¿Cuándo empiezo a poner límites? Debemos empezar a poner límites pronto, es decir, podemos empezar a poner límites desde el nacimiento. Y se preguntarán, ¿qué límites puedo poner desde el nacimiento? Bueno, hay que tomar en cuenta que los seres humanos somos seres gregarios y vicarios. Eso quiere decir que aprendemos a través del otro. Gregarios porque estamos en tribu y vicarios porque el otro es el que nos humaniza. Nos humanizamos uno al otro. El primer contacto con la sociedad que tenemos es la familia. Es nuestro primer ensayo para la sociedad. De cómo funciona el niño afuera es como es adentro de casa. Entonces, ese primer contacto social es súper importante. Aquí, como verán, yo no pongo límites a mis gatos, entonces van a aparecer constantemente. Ahora, los límites comienzan desde el nacimiento. ¿Cómo? Cuando un niño nace, empieza a entender lo que es un límite, porque ahora ya no recibe el alimento cuando quiere. El niño tiene que pedir el alimento y el alimento se le tiene que dar, ¿no? Entonces, los límites empiezan cuando yo pongo hábitos, rutinas, y esas rutinas son claras y fáciles de seguir, ¿no?
Cuando empezamos a integrarnos a un ciclo circadiano, día y noche, de dormir y despertar, cuando yo empiezo a través de sus etapas del desarrollo a darle horarios para que coma, horarios para que se bañe, horarios para que juegue, y entonces a través de esos pequeños límites yo también estoy anticipando y empezando pronto. Hay varias bases que nosotros debemos tomar en cuenta, para poner límites. Primero, los límites tienen que ser predecibles y seguros, ¿ok? Así como nosotros. El niño tiene que estar consciente de cómo va su día a día. No podemos improvisar demasiado porque entonces el niño se pierde y ya no se siente seguro. Ser constantes y disciplinados nos ayuda a que se replique una y otra vez lo que yo quiero que aprenda. Esa constante va a ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si yo intento muchas veces, y lo intento de diferentes maneras, pero intento exactamente lo mismo, lo más probable es que eso que yo estoy generando ya se establezca como algo bien fundamentado y por supuesto que se pueda ver tanto a corto como a largo plazo. Ser amables y pacientes, bueno, es algo que nos cuesta mucho porque a veces queremos que las cosas sucedan ya o que los niños sean más rápidos, o bien nosotros mismos no estamos en una situación emocional adecuada y entonces me rebasan mis propias emociones y ya no puedo acercarme a la empatía, mucho menos al respeto y a la paciencia, ni se diga, ¿no? Pero bueno, eso se tiene que trabajar personalmente. Eso no es culpa de los niños, o sea, no es culpa del niño que yo tenga un mal día o que tenga mucho trabajo o que esté muy estresado. Eso es mi responsabilidad como adulto. Ser empáticos y flexibles es un contenido que nosotros debemos aplicar en los límites porque a veces confundimos también el hecho de ser estricto o ser firme con ser totalmente irracional. Es decir, yo no pienso si es adecuado en ese momento ese límite que estoy poniendo, si es de verdad, aunque yo quiero mantener mi rutina, a lo mejor por alguna razón tengo también que ser un poco flexible dependiendo del estado de ánimo familiar, de cómo está el niño, si está cansado, si está enojado porque no comió, yo qué sé. Y entonces esa flexibilidad me ayuda también a ser empático, ¿no? Conocer etapas del desarrollo. Eso es algo que yo hago mucho hincapié. Cuando llegan conmigo y quieren que los asesores sobre crianza respetuosa, yo les pregunto primero, ¿qué tanto sabes de la etapa de tu hijo? Es decir, ¿qué tanto sabes sobre las necesidades de tu niño de 3, 4, 5 años, de tu adolescente? Y muchas veces no saben cómo se está formando el cerebro en esa etapa. Y eso es un riesgo, porque si yo no sé lo que el niño necesita a nivel neurobiológico, tampoco voy a poder conectar con él en temas de hábitos, límites, orden, y mucho menos de límites. Entonces es importante educarme yo en cuestión a las etapas del desarrollo, ¿ok? Y al último y no menos importante, el no tener expectativas borrosas o inalcanzables. Esas expectativas a veces vienen de creencias falsas que nos infundan otras personas o bien de creencias propias que yo misma o mismo he establecido como inamovibles. Entonces yo quiero llegar a un punto en donde prácticamente mi hijo me obedezca absolutamente en todo, o bien él deba hacer las cosas por sí mismo y cuando me pide ayuda, entonces yo digo, no, entonces no sirve esto, ¿no? Porque me está pidiendo ayuda porque no es autónomo. Y eso es imposible. Esas expectativas debemos cancelarlas y también debemos de ser conscientes de cuáles son las expectativas reales que puedo llegar a tener. Ahora, depende de la etapa, también va a ser la variación en cuestión a los límites que yo puedo poner, ¿ok? Como yo les dije, la base de los límites empieza desde las rutinas, desde el ejercicio también de los hábitos, pero sobre todo del orden emocional. Es decir, el cómo yo voy a acercarlo a esos límites desde antes, ¿no? Y entonces aquí les enlisté algunas cosas dependiendo de la etapa en la que estén sus hijos. Es muy general porque cada caso es individual. Tendríamos que tomar en cuenta los estilos de vida, los estatus económico, también en cómo está conformado el sistema familiar. Pero a grandes rasgos lo que vemos es en las dos grandes etapas, de los 0 a los 7 años, que es nuestra primera infancia. Primero, las rutinas de sueño, alimentación e higiene. Estas deben ser establecidas con base también al desarrollo del niño. Sabemos, por ejemplo, que la rutina del sueño es fundamental para generar un buen desarrollo del ciclo del sueño. Esa es una trivia. ¿Cuánto tarda en madurar el ciclo del sueño humano? Ustedes saben cuánto tarda en madurar y aunque le pongamos rutinas y todo, los niños tardan 7 años en madurar su ciclo del sueño. ¿Por qué? Porque 7 años tarda en madurar el sistema inmunológico. Eso quiere decir que mientras yo no tenga 7 años, mi ciclo del sueño va a estar incompleto. Entonces es inútil que yo piense que le tengo que poner límites en que duerma toda la noche,
por ejemplo, y piense que abandonándolo, dejándolo llorar, obligándolo a que duerma solo, va a madurar más rápido. Eso es imposible, ¿ok? Lo que hace el cerebro es entrar en un tono de alerta que hace que el niño se duerma, pero se duerme por estrés, o sea, no se duerme por cansancio real, ¿no? Y lo mismo pasa con las otras rutinas. En el caso de la rutina de higiene, es muy importante de los 0 a los 7 años que el niño establezca esas rutinas desde lo más básico. Por ejemplo, el baño, ¿sí? Y también el lavarse las manos, el peinarse, tener buenas rutinas que lo acerquen a una vida higiénica, ¿no? Ahora, las rutinas de juego y esparcimiento. Estas deben ser fijas y deben ser establecidas con base al tiempo que yo tenga. Muchas veces nos partimos en 4 para estar jugando y en 2 para darles de comer. Entonces, depende de tu día a día, va a ser esta rutina de juego y esparcimiento. Y deben ser lo más fijas posibles. El niño debe saber exactamente en qué momento se puede jugar, en qué tiempo no se puede jugar. O bien, si yo quiero que juegue con mucho tiempo, también enseñarle que hay tiempo de jugar y tiempo de no jugar. ¿Ok? Para que el niño entienda que puede acceder a otro tipo de juegos, por decir, pero que tienen que ver con hábitos, ¿no? En sí el niño, pues su modo de ser tiene que ver más con el juego, con las rutinas, pero si yo le inserto el juego a la rutina, pero le enseño que hay momento de jugar libremente y momento de jugar a que nos bañamos, jugar a que nos lavamos las manos, jugar a etcétera, etcétera, va a ser más fácil. El tiempo de calidad, que ahora ya no le llamamos así, sino tiempo especial. Esto es muy importante para los niños y más de los 0 a los 7 años. El tiempo que tú le dediques a tu hijo, que sea solo para él, el tiempo que solamente sea para dedicarse a conectar, ¿no? Reglas claras y fáciles de seguir. A veces queremos que los niños carguen con un montón de información en la cabeza. Con que le des 3 cosas que hacer o 2 cosas que hacer de los 3 a los 5 años y del 1 al 3 le des una sola cosita, es suficiente. O sea, no necesitamos tal cual que se aprenda todo una lista de reglas, que el niño además, pues mientras más complicadas sean, es más difícil, ¿no? El tema de la cooperación familiar, el hecho de que en casa todos los adultos sean responsables de lo que se hace. Sí, aquí hablamos de una colaboración, no de una ayuda, porque muchas veces decimos, es que mamá cocina y papá ayuda a limpiar. No, papá no ayuda, papá limpia. O al revés, papá es el que va por los niños a la escuela y mamá ayuda a papá no. Aquí todos estamos cooperando, ¿ok? ¿Por qué la cooperación familiar es importante para el tema de los límites? Porque nos está enseñando de roles. Y si el niño está claro de los roles que cada uno tiene en casa y que todos podemos cooperar, entonces va a ser mucho más fácil que esto lo replique en el aula, en el salón de clases. ¿De acuerdo? Sin embargo, en familias distorsionadas, donde el niño no sabe realmente, mamá todo el día trabaja en la casa, todo el día limpia y todo el día ordena, y papá solo llega en la noche y descansa, y papá trabaja afuera, pero aquí no hace nada, entonces el niño un poco se pierde en eso y no acaba de aclarar realmente cuál es su rol mismo dentro de su familia, ¿ok? Y es mucho más fácil que un niño no coopere si ve este tipo de modelos en casa. Acompañar los primeros pasos de la autonomía. En este punto hay que aclarar que los seres humanos nunca vamos a ser totalmente independientes, somos interdependientes, ¿no? La interdependencia no es lo mismo que la autonomía. Y los niños no pueden ser independientes. Muchas veces digo, es que es más independiente. No, nunca va a ser independiente. Es un humano, necesita del otro a fuerza. O sea, siempre vamos a necesitar de alguien para algo. No es lo mismo que la codependencia. Ojo, estamos hablando de una dependencia que tiene que ver con la tribu. Yo estoy aquí dando un taller desde México, ustedes están allá, y obviamente eso hace que haya este tipo de compartir o este tipo de actividades respecto a una cooperación que decidimos hacer, pero somos interdependientes, es decir, uno depende del otro, ¿de acuerdo? Cuando acompañamos los primeros pasos de la autonomía, tiene que ver también con el factor confianza. Yo confío en mi hijo y sé lo que puede hacer, y también ahí me tengo yo que informar acerca de qué es lo que ya puede hacer por sí mismo, qué es lo que ya puede hacer, cómo lo va a hacer. O sea, no voy a esperar a que lo haga por sí solo y a la primera, o bien, si ya lo hizo una vez bien, si es muy pequeño, no voy a esperar que lo haga siempre bien o que siempre lo haga solo. Hay etapas, sobre todo entre los 4 y los 6 años, en donde el niño tiene pequeños retrocesos, en donde puede ser que ya sepa hacer algo, pero que te pida ayuda a ti para estar seguro que le vas a ayudar. Entonces ahí también es importante acompañar esos primeros pasos para que después él se pueda soltar por sí mismo. No forzar a compartir, saludar o abrazar. Estos son principios de convivencia y también son principios de límites.
¿Por qué? Cuando yo lo forzo a hacer algo para lo que no está listo, el niño aprende que otros pueden traspasar el límite. Y entonces él mismo quiere traspasar los límites, ¿no? Y entonces cuando yo no lo forzo, sino que acompaño esto, lo voy formando a eso, le voy poniendo el ejemplo, que de hecho es el último punto, ser el ejemplo de modelación, entonces el niño por sí mismo va a adquirir estos recursos, no necesito obligarlo, necesito acompañar. Y vamos a esta etapa de los 7 a los 12 años. Es muy importante en esta etapa que ya tenemos esta formación de autonomía, que ya tenemos esta formación de reglas claras, que ya tenemos esta formación de rutinas. ¿Cómo se va a transformar? El niño de los 7 a los 12 años está en una etapa muy importante de transición entre la niñez y la pubertad. Aquí yo les puse algo súper importante en cuestión a los límites. El niño debe saber la diferencia entre el deber, el tener y el querer. Estos tres pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque a veces habrá cosas que el niño quiere hacer, pero no quiere hacer otras cosas, ¿no? Entonces el niño debe entender que no siempre se va a hacer lo que se quiere hacer. A veces se hace lo que se tiene que hacer o lo que se debe de hacer, ¿sí? La diferencia es muy clara. Para que yo logre hacer lo que quiero, primero tengo que hacer algo y debo hacer algo. Por ejemplo, la tarea o los deberes no escolares. Cuando yo quiero que mi niño haga la tarea, pero el niño no quiere porque quiere salir a jugar, bueno, tiene un querer contra un deber y tener. Y entonces ahí yo puedo un poco manejar la situación. Ok, en lugar de manipularlo o de chantajearlo, no, si no haces la tarea no juegas, bueno, yo tengo que aclararle primero la diferencia. Ok, esto quieres hacerlo, pero antes de hacer esto tienes que hacer la tarea o debes hacer la tarea, pero yo no puedo llegar con el comando si no le doy la información antes. La diferencia entre el deber, el tener y el querer la tenemos en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando, no sé, alguna tarea doméstica, yo siempre pongo lavar los trastes, ¿no? Cuando yo no quiero lavar los trastes, la verdad, me da mucha flojera, ¿no? Aquí en México decimos flojera, allá debe decirse de otra forma, el caso es que no quiero. No quiero lavar los trastes, pero tengo que lavar los trastes. Y a mi hija le explico, ¿no? Esto lo tengo que hacer, no quiero, pero lo tengo que hacer, debo hacerlo. ¿Por qué? Porque trae un beneficio, ¿sí? Y entonces ahí les puse también hablar sobre el valor del proceso. Ahora estamos en una cultura que está sumida bajo el rigor de la inmediatez, sobre todo con los medios digitales y más los niños. Los niños están acostumbrados a obtener todo muy rápido, ¿sí? Cuando tú buscas algo en internet, ¡pum!, de volada te saca una lista, ¿no? Ya tienes 40 opciones. Cuando tú quieres ver una caricatura, antes la veías en la tele y si bien te iba, te pasaban el capítulo que querías. Ahora no, ahora el niño busca el capítulo que quiere y hasta sin comerciales y ni siquiera tiene que esperarse. Ahí mismo la ve y le regresa y le pone pausa y entonces, ¿qué pasa? Que se acostumbran a que todo es inmediato. Ya no valoramos el proceso, ya no valoramos el paso a paso, ya no valoramos el esperar. Entonces, con estos chiquitos de 7 a 12 que ya están listos para adquirir esto, tenemos que hablar sobre el valor del proceso y hacerlo ver a través de un montón de cosas positivas. Por ejemplo, sembrar una planta, cocinar, que ellos ayuden a doblar la ropa, en fin, cosas que tengan un proceso de mediano a largo, en donde el niño pueda ver realmente cuál es el valor de ese proceso. Y al final, ese valor viene desde la reflexión. ¿Viste cómo hicimos este pastel? ¿Te diste cuenta cuánto nos tardamos en sembrar y ahora que ya creció la plantita, te diste cuenta cuánto nos tardamos en doblar la ropa y mira, ya acabamos, ¿no? Valorar el proceso en esta edad es súper importante porque va a abordar también el tema de límites, es decir, yo sé que quiero algo, pero debo hacer algo y tengo que hacer algo primero porque el valor del proceso va a ser ese. Si yo termino lo que tengo que hacer, podré hacer lo que quiero hacer, ¿no? Ahora, educar acerca de los beneficios y recompensas del trabajo. ¿Por qué es educar en este tema? Porque yo debo ser el primero que le enseñe a mi hijo cuál es la recompensa que yo obtengo a través de mi trabajo. Y no hablo de la recompensa monetaria, no el dinero. Hablo de del beneficio en mí mismo, o sea, lo que yo adquirí, mi aprendizaje, mi conocimiento. Pero esto lo debemos enseñar tanto en la práctica, es decir, en el momento que se está dando, como fuera de la práctica. Es decir, acercar al niño a este aprendizaje a través de un montón de ejemplos que podemos hacer. Por ejemplo, si yo veo que están construyendo un edificio
yo puedo acercar a mi hijo a que observe, mira cómo estas personas están construyendo y vas a ver cómo queda el edificio, ¿no? Y la recompensa va a ser cuando terminen el edificio, ¿no? O bien en casa, ¿no? Después de un día duro de trabajo, de un día duro de tarea, cuando es al final, decirle, te das cuenta cómo ahora ya no tienes tarea que hacer, ya no tienes cosas pendientes y tienes una recompensa que es la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad es tu recompensa, el saber que cumpliste, que estás haciendo las cosas bien. Permitir que sienta fracaso y frustración. También eso pasa. Ahora con la crianza respetuosa, desgraciadamente muchas personas confunden el no hacer que el niño tenga sensaciones de fracaso y frustración con hacerlo feliz. Ojo, ahí les tengo una gran noticia, buena o mala, no sé, pero los papás, mamás, no nacimos ni venimos aquí para hacer a nuestros hijos felices, ¿sí? La felicidad no es algo que nos corresponde a nosotros, eso les toca buscarlo a ellos y lo van a buscar en el momento que sea necesario, ¿ok? La felicidad no es algo que nosotros debamos poner en nuestra mochila de prioridades, que quiero que mi hijo sea feliz, pues no te toca a ti hacerlo feliz, ¿sí? A ti te toca educarlo y te toca orientarlo para que se forme y que después él sepa cómo buscar esa felicidad de una forma positiva. Si yo trato que mi hijo sea feliz, pero al tratar de que sea feliz, evito que se frustre o que fracase, ya no le estoy haciendo feliz. Porque tenemos este síndrome de los padres helicóptero. Con tal de que mi hijo no se frustre, yo le doy todo. O con tal de que no fracase, yo voy y se le olvidó algo de la escuela y se lo llevo, ¿no? Y que no lo regañe la maestra. Y le reviso la tarea y hasta yo se la hago para que la haga bien y porque me da miedo que sientan frustración. No hay nada más sano, y sobre todo en esta edad, más sano y más positivo que la frustración. Porque a través de la frustración el niño va a encontrar respuestas y el niño va a aprender sobre límites también. Es decir, mamá está para ayudarme, pero no está para resolverme todo. Papá está para orientarme, pero no está para salvarme cuando yo cometí un error siempre. Cuando yo cometo un error, sé que cuento con ellos, pero sé que yo debo resolverlo también. Y sé que yo también debo hacerme responsable de lo que hice. Ese es el gran regalo también de la crianza respetuosa, el aprender a soltar a nuestros hijos y que sientan su propio fracaso y sus propias frustraciones, ¿ok? Ojo, estamos hablando en este rango de edad, de los 7 a los 12 años, ¿sí? No vayan a dejar a un niño pequeño de 2 años así, ay, que se frustre, que fracase ahí solo, porque aunque sí, sí podemos dosificarlo, pero no es la edad en la que lo va a entender. Ayudarlo a gestionar sanamente. Cuando yo tengo una buena base de inteligencia emocional, el niño sabe que cada emoción tiene un mensaje y cada mensaje puede ser escuchado de forma positiva, desde mi propio enojo. Como yo resuelvo mi enojo, como yo resuelvo mi frustración, se lo voy a pasar a mi hijo. Ojo, aquí también hay algo muy importante. Todos aquí hemos cometido errores en la crianza. Por supuesto que sí. Aquí nadie es perfecto, ni yo. ¿Ok? Todos hemos gritado, todos hemos castigado, todos hemos cometido situaciones que a veces nos avergüenzan. Esa es la verdad. La otra verdad es que eso también les enseña. El hecho de que yo me acerque y le diga, ¿sabes qué? Esto no estuvo bien. Sé que esa no es la forma de arreglar las cosas. Yo me equivoqué. Yo soy tu mamá y reconozco que no estuvo bien, ¿ok? Porque me pasé, porque estoy cansada, yo qué sé. También eso les ayuda a gestionar sanamente. Dedicar tiempo familiar. Cuando ya son más grandecitos, el tiempo familiar es muy importante porque es la base en la que ellos van a formar su adolescencia. Entonces, el tiempo familiar de calidad, no en el teléfono, no viendo la tele, sino platicando, jugando un juego de mesa en el parque, en algún lugar, ayuda también a que el niño se sienta integrado. Y por último, los hábitos y el orden siempre, 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 siempre van a ser la base de los límites. Ahora, si tienes un hijo adolescente, hay que tomar en cuenta que el cerebro está cambiando. El cerebro infantil y adolescente no es igual. Por lo tanto, para poner límites es importante primero mantener una comunicación activa y empática. Si yo quiero un adolescente que se comunique, yo tengo que aprender a comunicarme primero con él desde la escucha, no desde la crítica o desde la intolerancia. A veces llegan los adolescentes con sus temas y bueno, todo el mundo les critica y no, estás loco, estás mal, y el niño o el adolescente ya no se siente escuchado. En segundo lugar, siempre y en todo límite hay que anticipar qué es lo que espero, cuáles son las reglas del juego y cuáles van a ser los roles dentro de esas reglas. ¿Ok? A esta casa se llega a esta hora, esa es la regla. O sea, la regla es, tú te puedes regresar de la escuela solo porque ya eres un adolescente, pero más tarde de esto necesito que me avises, ¿no? La regla es, si vas a llegar tarde, avisa. O
Si vas a estar con alguien o si vas a ir a una fiesta, me tienes primero que pedir permiso, me tienes que avisar. Esa es la regla anticipada. No le puedo decir la regla ya que la rompió. Si ya se fue y después yo le digo, es que me tenías que haber avisado, no lo sabía, ok, entonces ahí hay un problema de comunicación. Darle espacio de intimidad. Los adolescentes ya no te van a contar todo, ya no tienen por qué contarte todo, van a tener momentos en donde ellos van a querer hacer su propio mundo. Entonces, hay que darles ese espacio también para que se sientan respaldados por su propia identidad, ¿no? Y obviamente en la siguiente parte es estar pendiente de sus procesos escolares y personales sin invadir, o sea, sin estar ahí sobrevigilando, desconfiando, simplemente estar pendiente, estar ahí presente con ellos. Procurar una interacción sana y amorosa y también activa. Es decir, aunque ya son grandes o los vemos más grandes, debemos también acercarnos con ellos con contacto físico, caricias, abrazos, palabras de aliento, y esto debe ser activo, es decir, no solamente es porque él ya sabe que lo quiero, o sea, demuéstraselo también y dilo como es. Escuchar sus dudas es algo muy importante, es una etapa llena de dudas, y a través de eso también yo puedo poner límites, porque ya sé cuáles son sus dudas y cuáles son sus inquietudes, y sé qué es lo que yo no quiero que haga, entonces le digo que si tienes esta duda, ok, pasa esto, y esto es lo que no debes hacer, ¿no? Y por último, más difícil que todo, tener paciencia, sobre todo con los adolescentes que van a buscar confrontarte todo el tiempo. Ahora, no hay límites sin firmeza, ese es un hecho. No puedo poner un límite si no soy firme. La firmeza tiene que ver con la estabilidad. Entonces, primero hay que trabajar desde mí. Soy estable emocionalmente, psicológicamente. Para poner un límite tengo que tener esas dos grandes cosas, la estabilidad emocional y la estabilidad psicológica. Es importante también no ceder, ¿sí? A veces cedemos. Ya puse la regla, la rompo. Ya le dije que hasta aquí va a ver la tele, le dejo otros 10 minutos. Eh, ya le dije que no le voy a comprar nada, me llora, se tira al piso, le compro. Entonces, no podemos caer en eso, tenemos que ser firmes. Si yo ya dije algo y ese algo es importante y no se puede cambiar, entonces no cedo y ya, y aprendo a gestionar berrinches, aprendo a gestionar malos humores y todo eso. Firmeza es estabilidad, ¿sí? Firmeza no es violencia, firmeza no es agresión, firmeza no es insultar. Eso es lo contrario, de hecho, cuando una persona pierde el control y golpea y grita y todo, no es firme, al contrario, ¿ok? Es inestable y por lo tanto, pues no puede ser firme así. Me mantengo seguro y calmado. Creo que esa es la parte que más nos está costando trabajo, porque para mantenerte seguro y calmado debes estar consciente de que tus emociones son tuyas y las de tus hijos son de tus hijos. Entonces, cuando pongas un límite, ¿sí? Esa seguridad y esa calma te van a mantener estable y por lo tanto firme. ¿Ok? Es como una pirámide, ¿no? Atiendo sus emociones en crisis. Esto es un aprendizaje día con día. Los niños no tratan con sus emociones de molestarnos, ellos solamente se expresan, pero se expresan desde la inmadurez, entonces no podemos juzgar sus emociones, están haciendo un berrinche y se descontrolan. Yo adulto tengo que aprender a acompañar esas emociones en crisis porque lo que está pidiendo el niño es ayuda, ¿sí? Por supuesto, las máximas de la educación y de los límites. El límite no amenaza, no chantajea, no castiga, no golpea y no grita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo eso rompe los límites. Es decir, ya no estás en un límite seguro. Si yo digo, ay, no, entonces le pegaste a tu hermano, entonces ahora no ves la tele. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Eso ni es un límite, ni te ayuda a resolver la situación. Solamente está condicionando una conducta. No estoy atendiendo la conducta, la estoy condicionando. Entonces el niño no se va a portar como yo espero por él, sino por mí. Y no sabe por qué se porta como yo espero, se porta porque para que no recibir el castigo. Entonces no aprendió nada. Si yo lo amenazo o lo chantajeo, pasa lo mismo. Si yo lo estoy chantajeando para que haga algo, el niño se acostumbra a recibir una recompensa por hacer algo o no hacerlo. ¿Sí? Ándale, vete a lavar los dientes y te dejo ver la tele. O vete a comer, termínate de comer y te doy un postre. Entonces yo estoy haciendo un intercambio de servicios y el niño me da el servicio a mí, o sea, come porque yo le digo para recibir algo a cambio. ¿Sí? Y entonces tampoco estoy educando ahí.
porque no estoy trabajando en mi base, es decir, no estoy anticipando. ¿Qué es lo que quiero trabajar? ¿Una buena alimentación? Ok, entonces procuro darle una alimentación variada, una alimentación donde el niño tenga colores, texturas, sabores, y si el niño ya me dijo que ya se sació, que ya no quiere más, es por algo, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de la agresión, o sea, si mi niño es muy agresivo y pega y todo, hay que observar también por qué lo hace. Tal vez son emociones que no está aprendiendo a manejar y en casa tampoco se están aprendiendo a manejar, ¿ok? Y al último, bueno, congruencia y firmeza. Yo tengo que ser congruente empezando por cómo soy yo, por cómo me porto yo. Si yo le digo al niño gritando, no, es que no grites, es que cálmate. Ups, o sea, gran incongruencia ahí, ¿no? Si yo le digo al niño, es que deja de pegar, si sigues pegando te voy a dar una nalgada. Ah, ok, bueno, entonces me vas a golpear por golpear, ¿no? O si yo le digo al niño, aliméntate sanamente para que crezcas bien y yo me estoy tomando chatarra y estoy tomando refresco, tampoco soy ejemplo de lo que quiero formar en mis hijos. Por lo tanto, creo que el primero que se debe educar es el adulto para que el niño aprenda a través de lo que ve. ¿Ok? Ese sería el primer recurso, el ejemplo. Y el cómo voy a poner límites va a depender también de cómo es mi sistema familiar, porque cada familia va a establecer límites de acuerdo a las necesidades que tiene y de acuerdo también a los límites que necesita aplicar en ese momento. Por lo tanto, voy a abrir un pequeño foro de preguntas y respuestas para que también ustedes se lleven la información que necesitan. Es decir, todo esto es la parte general, todo esto es la parte, vamos, teórica, ¿no? Lo que se debe saber. Pero sabemos que en el día a día hay muchas más cosas que trabajar. Entonces ahora yo abro este bloque de 10 minutos para que ustedes puedan preguntar concretamente. Me gustaría más que la dinámica fuera preguntas puntuales, no casos, porque si me hablan de casos, es que mi niño es así, bla, bla, o yo vengo de esto, yo no voy a poder atender a tantas personas. Entonces, me gustaría que empezáramos primero desde esa parte, ¿no? El que sean preguntas, ¿cómo hago esto? ¿O cómo logro esto? O si mi niño es así o mi niña es así, ¿cómo logro que pase esto, ¿no? O bien, aclarar, tengo esta situación y me gustaría resolver esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar levantando manos. Si alguien quiere preguntar algo, este es el momento. Vamos a dar 10 minutos, Jimmy, si te parece, para que la gente empiece a expresarse y yo con mucho gusto pues estaré respondiendo todas sus dudas. Sí, claro que sí. Gracias, Diana. Muy buena la ponencia. Como dijiste, tratemos de ser, queremos sí que nos pueda resolver, Diana, todo el tema que estamos viendo con nuestros niños o adolescentes, pero tratar de ser lo más conciso y plantear bien el problema, el caso que tenemos, lo más conciso para que podamos llegar a más preguntas, para que podamos llegar a más padres de familia. Adelante, por favor. Tenemos a Susano, 87, perdón. Adelante, por favor. Buenas noches. Hola, Tal. Más bien, gracias por la exposición, muy, muy bueno. Quería hacer una consulta bastante puntual, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? En caso tengamos, ¿no? O hayamos, nosotros mismos como papás permitido llegar a eso, ¿no? Al que el niño ponga o no le hayamos puesto en su momento ese límite, ¿no? Y lleguemos a este punto de que, como mencionaste en los ejemplos, ¿no? Si tú haces algo, yo te doy esto. Si ya estamos en ese punto, ¿qué es lo que podemos hacer como para corregir? Estamos a tiempo podamos corregir eso. Gracias. Muchas gracias. Primero, ¿qué edad tiene tu niño o hablas de un caso particular? O sea, de un niño que tú tienes. Sí, 7 años. ¿Cuánto? Ok, 7 años. Como ves, está en un periodo de transición, está en una etapa en donde ya concluyó la primera infancia. ¿Qué hacer si yo llegué a este punto? O sea, si mi niño ya cursó la primera infancia a través de esta conducta, ¿no? Que sí, pues es manipuladora y además a veces es agresiva y yo quiero cambiar, o sea, ya no quiero caer en eso. Lo más importante sería ajustar el modelo, es decir, volver a la base. Y esa base tendría que ser primero desde el diálogo, desde el cómo el niño se siente a través de esto. Y entonces aquí tendríamos que abrirnos un poco a escucharlo a él. ¿Sí? Entonces aquí lo que yo propongo siempre es, tenemos que como familia, aquí no nada más es mamá e hijo, sino todos los involucrados, todos, si hay hermanos, si hay papás, si hay abuelas, si hay las personas que estén,
hablar. Hemos hecho esto hasta aquí. Hemos visto que la respuesta que se da es a través de esto, porque lo hemos permitido, claro. Y entonces de aquí en adelante lo que queremos es ser un poquito mucho más congruentes, ¿no? Con los límites. Entonces lo primero que hay que hacer es enseñarle al niño lo que yo les decía, el valor del proceso. Y este valor del proceso hay que hacerlo de una manera práctica, es decir, a través del juego. Tu niño de 7 años todavía está en fase de juego. Entonces debes invitarlo a que haga actividades en familia. Por ejemplo, si tienes auto, lavar el coche. Es una actividad muy fácil que se puede hacer en familia y ahí se ve el proceso. O sea, es decir, vamos a lavarlo, vemos el antes, vemos el durante y el después, ¿no? Entonces el niño a través de esto, de esta práctica de el proceso, el resultado y la recompensa de hacerlo, aprende también que él es el dueño de su propio proceso y decir, yo no tengo por qué ofrecerte nada a cambio, chantajearte con un dulce, si sabes cuál es tu proceso. Ahora, lo que te tengo que decir también es que si él ya viene de esa estructura, no va a ser fácil romperlo. Y entonces yo tengo que aceptar también mi cuota de responsabilidad. Y si yo quiero cambiar eso, voy a tener que pasar a veces hasta años de intentarlo y intentarlo hasta que se logre. ¿Sí? Al final de cuentas fueron 7 años en donde ese recurso se empleó de esta manera y por lo tanto yo también tengo que asumir eso, ¿no? El niño no llegó hasta ahí solo. El niño se formó con lo que yo le di. Y si yo quiero que de los 7 a los 12 años se forme de una forma diferente, tengo que aprender a vivir el proceso otra vez desde cero, empezando desde la comunicación, luego desde el acompañamiento y posteriormente desde la estructura, o sea, el cómo el niño va a empezar a reconocer esta parte del proceso y decir, ok, ya no te voy a dar nada a cambio y no ceder. O sea, es decir, se acabaron los privilegios de mi parte. Ahora el privilegio va a ser solamente lo que tú mismo vayas a generar. El privilegio va a ser que tú vas a ver tus tareas terminadas, el privilegio va a ser que tú vas a ver tu cuarto ordenado. Al principio te va a protestar, pero a la larga, poco a poco vas a obtener más y más y más respuesta. Siempre y cuando, acuérdense de la lámina que les puse, tengamos disposición, disciplina y muchísima paciencia. ¿Ok? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Adelante estamos Facundo Chuquitaipe, antes de Jordi. Facundo y luego Jordi. Ya. Adelante Jordi, creo que Facundo todavía. Adelante Jordi. Jordi Jonathan, adelante, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Jordi, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Una consulta. Sí. ¿Qué hacer o qué podemos o cómo podemos manejar una situación cuando tienes dos menores en casa de edades prácticamente similares, pero tienen características caracteres totalmente diferentes, ¿no? Sabemos que todos los niños no son iguales. Sí. Y qué hacer cuando, digamos, tienes a un niño que su reacción es más pasiva, obediente, ¿no? Y tienes otro hijo que su, digamos, ¿no? Su manera de reaccionar es un poco más a la defensiva, un poco más agresiva, ¿no? Y para no entrar en ese confrontamiento de las comparaciones, ¿no? O sea, Claro. ¿Qué edades, ¿cómo qué llegas? edades tienen? Son mellizos, 9 años. Entonces, tengo mi hijo que sí es más tranquilo, más obediente, ¿no? Y tengo mi hija, bueno, que no es que sea totalmente lo opuesto, pero sí, digamos, suele muchas veces cuando ella no cumple, se va con las comparativas con el hermano, ¿no? Claro. Pero ¿por qué a mí sí y a él no? Y sí, bueno, en algún momento sí he cometido quizás el error de decir, pero él ya lo hizo. Ujú. Entonces, de alguna manera es como que para evitar esas comparaciones y después esos enfrentamientos entre hermanos, ¿no? O sea, cómo llegar. Claro, bueno, aquí hay que tomar en cuenta 3 factores. El primero es que son mellizos y eso también dispone una base biológica muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de cerebros mellizos, hablamos también de cerebros que aunque vienen como parecidos, no son nada parecidos. No siempre hay uno que es el más que el otro en cuestión a temperamento, ¿de acuerdo? También hablamos del factor género, o sea, las niñas y los niños también, por evolución y por madurez cerebral, somos distintos.
¿no? Inclusive en el temperamento, las mujeres maduramos más rápido que los hombres, perdón, esa es la verdad. El cerebro de la mujer madura un poco más rápido que el de los niños. Y el tercero, pues obviamente es el factor crianza, ¿no? ¿Cómo hacer para más o menos equilibrar esto? Lo primero es aceptarlos, es decir, si tú tienes un niño que tiene un temperamento más colérico y tienes una niña que a lo mejor tiene un temperamento más flemática, entonces aceptar eso, o sea, tienes que aceptarlos a ellos tal como son. A lo mejor el niño que parece más rebelde, que contesta con más fuerza, tiene un gran discurso que decir, ¿no? Entonces, aceptarlo así, o sea, no tenemos por qué nivelarlos o no tenemos por qué buscar que sean iguales o parecidos. Si me la llevo mejor con la niña o la niña tiende a compararse con el niño, también es un tema de aceptación, es decir, qué tanto la niña se reconoce a ella misma como es y se acepta tal cual. No, acuérdense que a los 9 años, después voy a dar un taller de segunda infancia para que sepan, estamos en crisis, ¿sí? La edad de los 9 años es una edad crítica, es una ruptura entre la infancia y la pubertad. Entonces estamos en ese periodo de cambio en donde el niño se empieza a convertir en un puber. Y eso hace obviamente que no sea fácil para ellos entender cómo son primero el tema de la autoestima, el tema del autoconcepto y el tema también de lo que los demás ven en mí. Ahora, 3 cosas básicas en esta edad. La primera es la aceptación, es decir, acéptalos como son. Si tienes uno más rebelde que el otro, uno más temperamental y que es más con menos disposición a escuchar, bueno, así es, ¿no? Y si la otra es un poquito más así, decía también en la presentación, nosotros a veces quisiéramos como controlar del todo lo que nuestros hijos sienten al respecto. En ese sentido, a veces en estos temas no vamos a poder hacer mucho respecto a que ellos mismos en su mundo interior se generen un juicio hacia algo que está pasando. Más bien aquí no sería cómo evitar que ella sienta esto, sino más bien si lo está sintiendo, en dónde debe colocarlo, ¿no? Y ayudarla a ella a entender. Las comparaciones al final son buenas, o sea, nos ayudan también. De hecho, la base de la pubertad es mucho la comparación. Y aquí aguas, porque entramos en esta etapa en donde el niño se empieza a comparar no solo con los de adentro, sino con los de afuera. Y empieza un tema también de rigor importante, que es, ¿quién soy yo frente a los demás? Y creo que aquí si tu hija se está comparando con el hermano, que es una figura importante, lejos de pensar en que no genere un recelo, es más bien qué fortalezas se pueden generar a través de esta situación. Si ella se está comparando con él por lo que pasa, o sea, ¿por qué mi hermano sí, yo no? ¿Por qué él? Ok, entonces, ¿y qué tú sí que tu hermano no? ¿O qué se te da a ti que a tu hermano no? O sea, al final tampoco nos podemos partir en dos para darles exactamente lo mismo, porque cada uno tiene necesidades diferentes y así va a ser siempre. ¿No? Entonces aquí más bien es, no te preocupes tanto por lo que ella pueda percibir, porque ese mundo ya no te toca a ti resolver. Ese es el mundo interior de tu hija. Preocúpate más en la parte estructural, en lo que se les está dando por fuera. Si tú estás consciente de que no se les da más o menos que uno al otro, ya lo que ella pueda percibir es algo que ella va a tener que ir trabajando y descubriendo poco a poco a lo largo primero de su pubertad y después de su adolescencia, para que cuando sea adulta lo que no queremos es que esto genere una herida emocional, ¿no? Un trauma. Pero así como van las cosas, yo creo que más bien tiene que ver con la etapa misma que con lo que ha pasado en la crianza. Entonces, un poco desencájate de eso, o sea, no te enganches con lo que piensa ella o lo que siente ella como tal, porque ella lo tiene que generar por sí misma y preocúpate más por lo que tú les estás ofreciendo por fuera, ¿no? Entiendo, muchas gracias. No, gracias a ti, Jordi. ¿Alguien más? Vamos a aceptar dos más, dos preguntas más. Sí, Sí. tenemos una pregunta del chat y, a ver, dice, ¿cómo tratar a un adolescente que siempre está a la defensiva? ¿Cómo tratar a un adolescente que siempre suele mentir? Bueno, creo que digo 2 palabras claves en la adolescencia. Estar a la defensiva es la naturaleza del adolescente y mentir es parte de una naturaleza humana también que se da a través de un instinto de protección. O sea, yo me protejo a través de mi mentira. Miento porque sé que si digo la verdad va a haber una consecuencia que no me va a gustar. ¿Cómo tratar a un adolescente que siempre está a la defensiva? Primero, hay que saber cuáles son sus protestas, ¿no? El adolescente es un ser revolucionario, ¿no? Galeano nos decía mismo, ¿no? Ser adolescente y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? El adolescente tiene que pasar esta ruptura, ¿no? Y siempre va a estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque estar a la defensiva es lo que me da pertenencia a mí mismo, o sea, me da identidad. Yo tengo que defenderme de ti, es decir,
poner un límite entre lo que tú eres y lo que yo soy, porque me estoy desprendiendo de ti. El adolescente va a querer separarse de su familia lo más que se pueda un tiempo y después en la adultez va a tratar de regresar a su familia, pero con recursos nuevos. Entonces, ¿cómo tratar a un adolescente que siempre está a la defensiva? Primero es, ¿cuál es tu protesta? O sea, ¿qué te gustaría que fuera? Te escucho. Escuchar las demandas. En segundo, estar a la defensiva tiene que ver también con estrés, el estrés de un sistema que a lo mejor no me está validando lo suficiente. Si yo estoy a la defensiva, quiere decir que mi sistema está a la defensiva conmigo. Entonces son dos defensivas. Si yo le pregunto al adolescente, oye, ¿cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu papá? Tal vez ella me diga, pues es que no me escuchan, siempre quieren que haga lo que ellos dicen, lo que yo hago parece una locura. Y entonces creo que aquí hablamos de dos defensivas, la de la niña, la del adolescente y la de la familia. Y no es tan raro que ella mienta, porque si siente que no la estamos escuchando, porque siempre está a la defensiva y porque creemos que todo lo que le proponemos no lo acepta, es probable que ella tenga un mundo interior que no quiere que nosotros sepamos, ¿no? Y entonces, antes de pensar por qué miente, es decir, ¿para qué miente? O sea, ¿qué es lo que quiero obtener por la mentira? Quiero mentir porque si digo la verdad me van a juzgar. Quiero mentir porque si digo la verdad me van a regañar. Quiero mentir. La mayoría de los adolescentes que llegan a terapia, por eso lo que te dicen es, mi mamá se enoja si le digo. O no le digo a mi mamá para que no se preocupe. O no le digo a mi mamá o a mi papá porque cuando se lo digo se pone como loco, me grita, me dice que me va a correr de la casa. Entonces hay que tomar en cuenta primero, ¿cómo me comunico con él o con ella? En este caso con ella, ¿a través de qué? ¿Cómo lo trato? Si lo estoy tratando como un niño o espero que me dé la respuesta de un niño, o ya estoy en ese nivel en donde acepto que tiene un mundo interior y un mundo exterior propio. En segundo es, para que él no esté a la defensiva, tengo que anticipar y que dejarlo que proponga también, o sea, dejar a la niña que proponga cosas que le interesen o cosas que ella vaya a sentir que le favorecen de vez en cuando, ¿no? De esa manera, ella va a empezar a confiar más en la propuesta, porque también me favorece a mí. Y en tercer punto y más importante, la crianza con los adolescentes tiene que ver más con el desapego que con el apego. Entonces tengo que validar también sus propias demandas, no a través de, obviamente, de dejar hacer que lo que quieran, pero si yo quiero que acepte mis reglas, yo tengo que aceptar sus reglas también. No todas, pero sí algunas, ¿no? Y darles espacio para que se comuniquen. Muchísimas gracias, Diana. Vamos a terminar con una última pregunta Sí. y me respondes una pregunta también. Es una pregunta cómo los padres, digamos, nos preparamos afectivamente para poder validar emocionalmente a nuestros hijos, validar sus emociones. Como un padre, como yo como padre, como madre, debo de prepararme afectivamente. ¿O qué tan preparado debo estar afectivamente para validar sus emociones? Eso te lo dejo ya para que me respondan el último. Y hay un padre de familia, Carlos Jiménez. Con eso terminamos, con esa pregunta de Carlos Jiménez. Ok, me parece bien. Estaba por ahí, creo. Carlos. Carlos Vázquez, perdón. Carlos Vázquez, creo que está por ahí Carlos Vázquez. Dice que no quiere preguntar nada. Ya, entonces, ¿otra pregunta de algún padre de familia, alguna madre de familia? Yo quiero preguntar, Jimmy. Adelante, mamá de César. Elsa. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlo. Una consulta, yo tengo una pregunta. Mi hija está cursando el 3er grado de primaria, siendo mi única hija. Yo ahora estoy aprendiendo a ser más, no tan sobreprotectora con mi hija. Ella es una niña muy inteligente, pero también es, como la palabra es, sensible. Entonces, eso también estoy tratando yo de darle más seguridad. Yo creo que es importante que ella también vea que su mamá está saliendo adelante y eso también quiero ayudarla con eso. ¿Cómo voy a hacer para manejar mis emociones y no transmitirle eso a mi hija, ¿no? Las emociones que son tan importantes en ella en este momento. Esa es mi duda, doctora o licenciada. Gracias, Elsa, qué gusto saludarte. Bueno, primero yo te invitaría que si tu hija dices que es muy sensible,
y además es muy inteligente y te preocupa eso porque veo que la estás sobreprotegiendo, eso quiere decir que te ha causado a ti como que ciertas dudas, ¿no? De que sí, que no, que yo te invitaría a que la llevaras a que le hagan un perfil sensorial o un perfil emocional para saber por qué, o sea, de dónde viene esa sensibilidad. Justamente voy a hacer el comercial, perdón, estoy dando un taller que se llama Crianza en la alta sensibilidad, que es un perfil sensorial. Estamos hablando de un perfil neurobiológico, que es la alta sensibilidad. Cuando tenemos niños, mi niña, por ejemplo, es altamente sensible, a veces se nos dificulta hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, pues, tener un perfil sí, psicológico donde me diga, tu hija es sensible por esto, me ayuda mucho, ¿no? Eso es bueno. Y también hay diferencia entre altamente sensible e hipersensible. La hipersensibilidad es una patología, eso ya no es normal. ¿Por qué? La hipersensibilidad viene precisamente de la sobreprotección. Cuando yo protejo mucho a mi hijo o le doy demasiado para que no sienta nada, para que entonces yo lo vuelvo sensible a su ambiente y entonces cualquier cosa lo hace provocar. Ahora le llaman mucho la generación de cristal, ¿no? Niños que se vuelven intolerantes o que se vuelven muy impacientes o que ya no saben cómo lidiar con el fracaso, ¿sí? Ahora, tu respuesta a lo que me estás preguntando es, primero, ¿cómo hacer para acompañarla mejor y cómo darle más seguridad sin sobreprotegerla? Tienes primero que confiar en ella. Sí, confía en sus habilidades. Es una niña de 8 años. Ya está en una etapa en la que puede hacer ciertas cosas sola. ¿Sí? Obviamente, si la has criado bajo una dinámica de sobreprotección, va a parecer a veces que no va a poder, pero mientras tú más la vayas soltando, más la vayas enfrentando a situaciones donde ella pueda ser ella misma, se va a sentir mejor y más segura. Lo segundo es, el tema de la sobreprotección hay que sanarlo primero en nosotros. ¿Qué le faltó a esa niña? ¿Qué le faltó a esa adolescente que quiere replicar en su hija? La sobreprotección es, yo no me siento protegida y entonces sobreprotejo a otro, y sobre todo a mis hijos, ¿no? Entonces la invitación, Elsa, también es a que vayas a terapia psicológica para que resuelvas con la Elsa niña o con la Elsa adolescente qué parte de tu vida no te sentiste protegida y por qué ahora quieres proteger a tu hija como si fueras tú misma, ¿no? Kimi no me podrá dejar mentir, mucho del tema de la sobreprotección viene de las heridas de infancia, viene de mi herida de abandono, mi herida de injusticia, se están proyectando a través de mis hijos. Entonces, primero, terapia para tu hija, importante sacar su perfil sensorial. Segundo, terapia para ti, para que sanes a la niña que quiere ser protegida a través de su nueva niña. Y tercero, ten más confianza en ella. Ábrela a nuevos mundos, ábrela a nuevos horizontes, permítele que experimente cosas poco a poco para que también ella se conozca y sepa cómo resolver sin ti. Eso es lo más importante, ¿no? Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias. La verdad, tengo como que en mi chat, en el celular, tengo como que 10 preguntas. Tenemos preguntas que han quedado pendientes. Tenemos talleres todavía, talleres que vamos a seguir brindando como Psicocap, también de la mano contigo. Bueno, ya había comentado que Psicocap, que es un centro de atenciones psicológicas y capacitaciones también, nosotros lo brindamos solo con especialistas, componentes tanto de Perú como internacionales. Y repito, son especialistas en el tema, en niños y adolescentes. Les he colocado la página de Facebook para que nos sigan conociendo nuestros talleres. Les voy a dejar mi celular, a ver, para que aquí, por favor, al celular que aparece ahí, ustedes me puedan enviar las preguntas que quedaron pendientes. Las preguntas me las hacen llegar hoy las coloco en un Word y se las mando a Diana Zamora, especialista psicopedagoga en niños y adolescentes. Por nuestra página de Facebook, nuestras redes, vamos a informar de los próximos talleres que tenemos con Diana Zamora. Me van a disculpar, mamá de César, y muchos padres también de familia me van a disculpar, pero tenemos que cerrar. Gracias, Diana. Gracias a todos los padres que me se dieron cita. Muchísimas gracias. Gracias, Diana, y gracias a todos. No, gracias. ¿Sí? Gracias a ti. Y también les dejé mis redes, Facebook Crianza Consciente. Ahí estamos, talleres virtuales, 100% a tu ritmo. No hay horario, no hay de conexión. Así que son todos bienvenidos a tomarlos. Jimmy, como siempre, un gusto. Gracias a Psicocap. Sí, y bueno, no es una despedida, ¿eh? Esto continuará por mucho tiempo, espero. Así que buenas noches a todos y gracias. Y envíanos tal vez por audio esa pregunta de cómo un padre, una madre debe estar, digamos, buscar la manera de estar preparándose afectivamente, ¿no? Para poder, cómo uno se tiene que nutrir emocionalmente para también validar
validar las emociones de sus hijos. Claro. ¿Sí? Yo te la voy a responder aquí Gracias. mismo rápido y para terminar y concluir. Creo que lo más importante es, ¿quieres regular las emociones de tus hijos? Pregúntate cómo están las tuyas. ¿Cómo resuelves tus propias emociones? ¿Quieres Perfecto. ayudarlos a tener más límites a ellos? ¿Cómo están tus propios límites? Yo tengo la frase en Crianza Consciente que es sanar para criar. El padre o madre de familia que está dispuesto a sanar en sí mismo lo que quiere cambiar en sus hijos, es un padre o madre de familia valiente. Y creo que ustedes que están aquí ya lo son, así que les agradezco mucho su tiempo. ¿Cómo me preparo afectivamente? Viendo a lo que necesito. Si necesito terapia, si tengo algo no resuelto, voy a terapia. Si necesito más tiempo para conectarme conmigo, si necesito tiempo libre sin mis hijos, háganlo también. Es muy sano de pronto como tomar espacio y decidir. Y lo más importante es crecer juntos, crecer en familia. Yo crezco con mis hijos y ellos crecen conmigo, entonces es un aprendizaje doble, ¿no? Ellos no aprenden solo de nosotros, nosotros de ellos también. Y ese ejercicio pues creo que va a durar toda la vida. Muchísimas gracias, Diana. Nosotros como Psicocap estamos pensando también hacer una escuela para familias también, y vamos a contar contigo de la mano para poder llevar a cabo este proyecto que tenemos como Psicocap, poder concretar este proyecto de escuela para familias, para poder compartir conocimientos que necesitamos. Estaría buenísimo. A mí me encantaría, cuenten conmigo y yo con ustedes. Les mando muchos besos, bendiciones, gracias desde México hasta allá. Lo que necesiten, aquí estamos para apoyar. Muchísimas gracias, Diana, y a todos, muchísimas gracias por darse este encuentro. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Jimmy, buenas noches.